Iba a meterse en la cama cuando entró Ana en camisón. Durante el día, en varias ocasiones, había intentado hablar a Dolly de sus cosas íntimas, sobre las cuales quería su opinión, y cada vez, después de pocas palabras, se había interrumpido. Luego, cuando nos quedemos solas, hablaremos. Tenemos que decirnos tantas cosas. Ahora se hallaban solas, y Ana no sabía de qué hablar. Estaba sentada cerca de la ventana, mirando a Dolly, y repasaba mentalmente aquellas reservas de conversaciones cordiales, íntimas, que antes le habían parecido inagotables y no encontraba nada. En este momento le parecía que todo lo que tenían que hablar se lo habían ya dicho. ¿Y cómo está Kitty?, preguntó por fin, tras un suspiro profundo y mirando a Dolly con aire culpable. Y enseguida, precipitadamente, reflejando una gran ansiedad, añadió: «Dime la verdad, ¿no está enfadada conmigo?» «¿Enfadada? No», contestó Daria Alejandrovna. «No está enfadada, pero me desprecia». «Oh, no, pero ya sabes que en estos casos no se perdona». «Sí, sí», suspiró Ana volviendo el rostro y mirando a la ventana. «Pero no es mía la culpa», siguió. «¿Y quién tiene la culpa? ¿Qué significa tener la culpa? ¿Cómo podía pasar de otro modo? Pues, ¿qué piensas? Por ejemplo, ¿acaso podía ocurrir que tú no hubieses sido la mujer de Estiva?» «De verdad, no lo sé. Pero dime». «Sí, sí, no hemos acabado de hablar de Kitty. ¿Es feliz? Dicen que él es un hombre excelente». «Es poco decir es un hombre excelente. No conozco un hombre mejor que él». «Ah, cuánto me alegra lo que dices. No sabes lo que me satisface, Dolly. Es poco decir que es un hombre excelente», repitió. Dolly sonrió. «Pero hablemos de ti», dijo. «Has de tener como castigo una larga y quizá enojosa conversación conmigo. He hablado con... Dolly no sabía cómo nombrar a Vronsky, porque tan desagradable le era llamarle conde como Alexis Kirilovich llanamente. «Con Alexis», le apuntó Ana. «Ya sé que habéis hablado, pero yo quisiera preguntarte qué te parece mi vida». «¿Cómo podré decirlo así de una vez? No sé». «No, dímelo a pesar de todo. Ya ves mi vida. Pero no olvides que nos ves viviendo durante el verano y no estamos solos. Nosotros llegamos aquí cuando apenas comenzaba la primavera, y vivimos solos, y solos volveremos a vivir, luego porque no aspiro a nada mejor que esto. Pero imagínate que vivo sola, sin él, lo cual sucederá. Veo, por todos los indicios, que se va a repetir a menudo, que la mitad del tiempo se lo va a pasar fuera de casa», dijo Ana, levantándose y sentándose más cerca de su cuñada. «Naturalmente», siguió, interrumpiendo a Dolly que quiso replicarle, «naturalmente, yo no le retendré por la fuerza, y no le retengo. ¿Que hay carreras en las cuales toman parte de sus caballos? Pues tendrá que asistir. Ello me satisface, pero pienso en mí, en mi situación. Pero, ¿por qué te hablo de todo esto?». Y sonriendo le preguntó: «¿De qué te habló, pues, Alexis?». «Me habló de lo mismo que yo quería hablarte, y por esto me es fácil ser su abogado. De si hay alguna posibilidad, de si es posible». Daria Alejandrovna se paró buscando las palabras. «De si cabe arreglar mejor tu situación. Ya sabes cómo considero las cosas, pero de todos modos, si es posible, hay que casarse». «Es decir, el divorcio», dijo Ana. «¿Sabes que la única mujer que vino a verme en San Petersburgo fue Betsy Verskaya? ¿La conoces? Realmente es la mujer más depravada que existe. Estaba en relaciones con Turkevich, más que nada por placer de engaitar a su marido, y ella me dijo que no volvería a verme más hasta que mi situación estuviera regularizada. Ella me dijo eso. No pienses que te comparo. Te conozco, querida Dolly, pero involuntariamente he recordado. Entonces, ¿qué te ha dicho Alexis?», insistió. «Ha dicho que sufre por ti y por él. Puede ser que digas que esto es egoísmo, pero es un egoísmo tan legítimo, tan noble. Antes que nada, quiere legalizar a su hija y ser tu marido, tener sus derechos sobre ti».
¿Qué esposa puede ser esclava hasta el grado en que lo soy yo por mi situación? Le interrumpió Ana sombríamente. Y lo que quiere sobre todo es que tú dejes de sufrir. Esto es imposible. ¿Y qué más? Pues lo más legítimo. Quiere que vuestros hijos lleven su nombre. ¿Qué hijos? Dijo Ana, sin mirar a Dolly y frunciendo los ojos. Annie y los que vengan. Por lo que se refiere a lo último, puede estar tranquilo. No tendré más hijos. ¿Cómo lo puedes decir? No tendré hijos porque no quiero. A pesar de su agitación, Ana no pudo menos de sonreír al ver las expresiones ingenuas de sorpresa, interés y espanto que se dibujaron sucesivamente en el rostro de Dolly. El doctor me dijo, después de mi enfermedad. No puede ser, exclamó Dolly con los ojos desmesuradamente abiertos. Para ella, aquel era uno de esos descubrimientos cuyos efectos y consecuencias son tan enormes que en el primer momento nos dejan anonadados, sintiendo solamente que es imposible comprenderlos bien y que será preciso pensar en ellos detenidamente. Este descubrimiento, que le explicaba de súbito lo que hasta entonces le había resultado incomprensible, como en muchas familias había solo uno o dos niños, despertó en ella tantos pensamientos, ideas y sentimientos contrapuestos que de momento no pudo decir nada a Ana, y sí mirarla con sus grandes ojos abiertos enormemente, con una expresión de profunda extrañeza. Era eso mismo lo que ella había deseado, pero ahora, al enterarse de cómo era posible, estaba horrorizada. Sentía que era una solución demasiado sencilla para una cuestión tan complicada. ¿No es esto inmoral? Pudo decir al fin después de un largo silencio. ¿Por qué? Piensa que tengo para escoger dos cosas, o estar embarazada, es decir, como enferma inútil, o ser la amiga, la compañera de mi marido, dijo Ana pronunciando las últimas palabras en tono intencionadamente superficial y ligero. Sí, está claro, se decía Daria Alejandrovna. Eran los mismos argumentos que ella se había hecho, pero ahora no encontraba en ellos ninguna persuasión. Para ti, para otras, puede haber dudas aún, pero para mí, dijo Ana, adivinando los pensamientos de Dolly. ¿No comprendes? No soy su esposa, me ama sí, y me amará, mientras me ame. ¿Y cómo podré retener su amor? ¿Con esto? Y Ana adelantó sus blancos brazos ante su vientre. Con la rapidez extraordinaria con que suceden los momentos de emoción, los pensamientos y recuerdos pasaban en torbellino por la mente de Daria Alejandrovna. Yo, pensaba, no atraía a Estiva y claro, se fue con otra, y asimismo, como aquella primera mujer con quien me traicionó no supo retenerle y estar siempre hermosa y alegre, la dejó y tomó otra. ¿Y es posible que Ana pueda atraer y retener con esto al conde Vronsky? Desde luego, si él busca esto, encontrará maneras y vestidos más atractivos y alegres, y por blancos, por magníficos que sean sus brazos desnudos, por hermoso que sea su cuerpo, su rostro animado bajo la negra cabellera, él encontrará siempre algo mejor, como lo busca y encuentra mi marido, mi repugnante, miserable y querido marido. Dolly no contestó y suspiró profundamente. Ana advirtió que suspiraba y se afirmó en su idea de que Dolly, aun estando conforme con sus argumentos, no aprobaría su decisión. Dices que esto no está bien, continuó, creyendo que lo que iba a exponer era tan firme que no admitía réplica alguna. Hay que reflexionar, que pensar en mi situación. ¿Cómo puedo desear niños? No hablo de los sufrimientos, que no los temo, pero pienso, ¿qué serán mis hijos? Unos desgraciados que llevarán un apellido ajeno. Por su estado ilegal, serán puestos en trance de tener que avergonzarse de su madre, de su padre y hasta de haber nacido. Pero precisamente por esto, insinuó Dolly, te es conveniente, necesario, el divorcio y vuestro casamiento. Ana no la escuchaba. Pensaba exponerle los mismos argumentos con que tantas veces había querido persuadirse a sí misma. ¿Para qué me servirá la razón si no la empleo en no traer desgraciados al mundo? Miró a Dolly y sin esperar contestación continuó.
Me sentiría siempre culpable ante estas criaturas desdichadas. Si no vienen al mundo, no hay desventura, pero si naciesen y fuesen desgraciados, solamente yo sería la culpable. También estos argumentos se los había hecho Dolly a sí misma, y no obstante, ahora no los entendía. ¿Cómo se puede ser culpable ante seres que no existen?, pensaba. De repente le acudió este pensamiento. ¿Podría haber sido mejor en algún sentido para mi querido Grisha que no hubiese venido al mundo? Esto le pareció tan extraño, tan terrible, que sacudió su cabeza para disipar la confusión de sus pensamientos. No sé, no lo sé. Esto no está bien, solo pudo decir Dolly, con expresión de repugnancia en su rostro. Sí, pero no olvides lo principal, que ahora no me encuentro en la misma situación que tú. Para ti la cuestión es si quieres todavía tener hijos. Para mí es si me está permitido tenerlos. Hay, pues, entre ambos casos, una gran diferencia. Yo comprenderás que en mi situación no puedo desearlos. Daria Alejandrovna no replicó. Comprendió de repente que se encontraba ya tan alejada de Ana que entre ellas existían cuestiones sobre las cuales no se pondrían nunca de acuerdo, que era mejor no hablar más. Por esto es aún más necesario normalizar tu situación si es posible, insistió Dolly. Sí, sí es posible, dijo Ana en un tono completamente distinto, suave y tristemente. ¿Es acaso imposible el divorcio? Me han dicho que tu marido consiente. Dolly, no quiero hablar de eso. Bien, no hablemos, se apresuró a decir Daria Alejandrovna, al ver la expresión de sufrimiento del rostro de Ana. Veo, añadió, que tomas las cosas demasiado sombríamente. ¿Yo? Nada de eso. Estoy muy alegre, muy contenta. Ya lo has visto. Causó pasiones, Veselovsky. Sí, y si he de decirte la verdad, no me gusta el tono de ese hombre, dijo Daria Alejandrovna, queriendo cambiar de conversación. Bah, nada. Esto hace cosquillas a Alexis y nada más. Él es un chiquillo y le tengo absolutamente en mis manos. ¿Sabes? Hago de él lo que quiero. Es igual que tu Grisha. De repente, Ana volvió al tema del divorcio. Dolly, dices que me tomo las cosas demasiado sombríamente. No puedes comprender. Es demasiado terrible. Lo que hago es esforzarme en no ver nada. Pues a mí me parece que es preciso mirar. Hay que hacer todo lo que sea posible. Pero, ¿qué es posible? Nada. Dices, debes casarte con Alexis, y que yo no pienso en esto. Que yo no pienso en esto, repitió Ana. La emoción coloreó sus mejillas. Se levantó, enderezó el busto, suspiró profundamente y se puso a pasear por la habitación, deteniéndose de cuando en cuando. Que yo no pienso. No hay ni un día ni una hora que no piense en ello. Y me irrito contra mí misma al pensarlo, porque estos pensamientos pueden volverme loca. Volverme loca, repitió Ana exaltadamente. Cuando lo pienso, ya no puedo dormir sin morfina. Pero está bien, hablemos de ello con la mayor tranquilidad posible. Me dicen el divorcio. Primero, él no accederá. Él está ahora bajo la influencia de la condesa Lidia Ivanovna. Recostada sobre el respaldo de la silla, Daria Alejandrovna seguía, volviendo la cabeza y con la mirada, los movimientos de Ana con ojos llenos de comprensión. Hay que probar, dijo con voz débil. Supongamos que hemos probado, siguió Ana. ¿Qué significa esto? Dijo, repitiendo una idea sobre la cual había, evidentemente, meditado 1000 veces y que se sabía de memoria. Esto significa que yo, aunque le odio, reconozco no obstante mi culpa, que le considero un hombre generoso, y debo rebajarme para escribirle. Supongamos que, haciendo un esfuerzo, me decido a hacerlo, o bien recibiré una contestación humillante o su consentimiento. Pues bien, he recibido su consentimiento. Ana estaba en este momento en el rincón más lejano de la habitación y se había detenido allí jugando distraídamente con la cortina. Hemos supuesto que recibo el consentimiento. ¿Y mi hijo? No me lo darán, y crecerá, despreciándome, en la casa de su padre, al cual he abandonado.
¿Comprendes que quiero a dos seres, a Sergio y a Alexis igualmente, más que a mí misma? Ana volvió al centro de la habitación y se paró ante Dolly, oprimiéndose el pecho con las manos. Dentro del blanco salto de cama su figura resaltaba particularmente alta y ancha. Bajó la cabeza y con los ojos brillantes de lágrimas miraba de arriba a abajo la figura pequeña, delgadita, miserable de Dolly, que se encontraba ante ella con su blusita escocesa y su cofia de dormir, temblorosa toda de emoción. Amo solo a estos dos seres, siguió, y uno de ellos excluye al otro. No puedo unirlos, y esto es lo único que necesito. Y si no lo tengo, todo me da igual. Todo me da igual. Se terminará de uno u otro modo, pero de esto no quiero ni hablar. Así que no me reproches nada, no me critiques. Con tu pureza no puedes comprender lo que sufro. Ana se acercó a Dolly, se sentó a su lado y mirándola con ojos que expresaban un hondo sufrimiento, un inmenso pesar por su culpa, tomó la mano de su cuñada. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de mí? No me desprecies. No merezco desprecio. Soy muy desgraciada. Si hay en el mundo un ser desgraciado, ese soy yo, dijo, y volviendo el rostro, lloró amargamente. Cuando Dolly se quedó sola, rezó sus oraciones y se metió en la cama. Mientras había oído hablar a Ana, la había compadecido con toda su alma, pero ahora le era imposible pensar en ella. Los recuerdos de su casa, de sus hijos, se presentaron en su imaginación con un nuevo encanto, con una luz nueva y radiante. Aquel mundo suyo le pareció ahora tan querido que se propuso no pasar por nada fuera de él ni un día más, y decidió partir al siguiente, sin falta. Mientras tanto, Ana había vuelto a su habitación, cogió una copita, vertió en ella algunas gotas de una medicina cuya parte principal era morfina, y habiéndola bebido, se sentó y permaneció así inmóvil algún tiempo, y se dirigió a la cama con el ánimo calmado y alegre. Cuando entró en el dormitorio, Vronsky la miró atentamente, buscando en su rostro las huellas de la larga conversación que suponía había tenido con Dolly. Pero en la expresión del rostro de Ana, que ocultaba su emoción, no encontró nada fuera de su belleza, que aunque acostumbrada, ofrecía siempre un nuevo atractivo para él. Fuese simplemente por quedar admirado, absorto ante la belleza de su amada, o porque ésta despertara en él deseos que absorbieron sus pensamientos, Vronsky nada preguntó. Esperó a que ella misma le hablara. Pero Ana se limitó a decir: «Estoy muy contenta de que te haya agradado Dolly, ¿no es verdad?» «La conozco desde hace mucho tiempo. Parece que es muy buena, pero excesivamente apegada a la rutina. De todos modos, me place mucho que haya venido». Tomó la mano de Ana y le miró interrogativamente a los ojos. Ana, interpretando en otro sentido esta mirada, le sonrió. A la mañana siguiente, no obstante los ruegos de los dueños de la casa, Daria Alejandrovna partió. Con su caftán ya viejo, su gorra parecida a la de los cocheros de alquiler, sobre los desaparejados caballos enganchados al landolé de aletas remendadas, con aire sombrío, llegó Philippe de mañana, a la entrada, cubierta de arena de la casa de los Vronsky. La despedida de la princesa Bárbara y los hombres resultó a Daria Alejandrovna desagradable. Después de haber pasado juntos un día, tanto ella como ellos sentían claramente que no se comprendían, no congeniaban, y que lo mejor para unos y otros era mantenerse alejados. Solo Ana estaba triste. Sabía que ahora, tras la marcha de Dolly, nunca más iban a despertar en su alma la emoción, la alegría que había despertado en ella la llegada de aquella amiga. Había sido doloroso remover ciertos sentimientos, pero de todos modos, Ana sabía que estos eran la mejor parte de su alma y que rápidamente se cubriría con los sufrimientos, el pesar, la tristeza de aquella vida de lucha que llevaba. Al salir al campo, Daria Alejandrovna experimentó en su alma una agradable sensación de alivio. Sentía deseos de preguntar si les había gustado la estancia en la casa de Vronsky, cuando de repente el cochero Philippe dijo, hablando el primero: «Son ricos, pero solo nos dieron 3 medidas de avena. Los caballos se la habían comido ya antes de que despertaran los gallos. Claro, con 3 medidas no hay para nada. Hoy día la avena la venden los guardas por 45 kopecks solamente.
En nuestra casa, a los que vienen de fuera les damos tanta avena cuanta quieren comer los caballos. Es un señor muy avaro, comentó el encargado. ¿Y sus caballos? ¿Te gustaron?, preguntó Dolly. Los caballos, a decir verdad, son buenos, y la comida no es mala. Pero no sé por qué, me pareció todo muy triste, Daria Alejandrovna. No sé cómo le habrá parecido a usted, dijo volviendo a aquella su rostro bonachón. A mí también. ¿Qué, llegaremos para la noche? Tenemos que llegar. Al entrar en casa y habiendo encontrado a todos completamente bien y particularmente afectuosos y alegres, Daria Alejandrovna, con gran animación, contó todo de su viaje, lo bien que la habían recibido, el lujo y buen gusto de la vida de los Vronsky, sus diversiones, y no dejó que hiciera nadie la menor observación contra ellos. Hay que conocer a Ana y a Vronsky. Ahora les he conocido bien y sé cuán amables y buenos son, decía Dolly sinceramente, olvidando aquel sentimiento indefinido de disgusto y malestar que había experimentado cuando estaba allí. Siempre en las mismas condiciones, sin tomar medidas para el divorcio, Vronsky y Ana pasaron el verano y parte del otoño en el campo. Habían decidido no ir a ningún otro lugar, pero cuanto más tiempo se quedaban solos, y sobre todo en el otoño, sin invitados, tanto más veían los dos que tendrían que cambiar de vida, que no podrían resistir la que llevaban. Aparentemente era tan buena que no cabía otra mejor. Había abundancia de todo, salud, tenían una hija en quien mirarse y ocupaciones en que emplearse y distraerse. Aunque no había invitados a quienes deslumbrar, Ana se ocupaba igualmente de arreglarse y adornarse. Leía mucho, tanto novelas como otros libros que estaban de moda. Se hacía enviar todas las obras de las cuales se hablaba en la prensa y en las revistas extranjeras, y las leía con aquella atención profunda que se tiene solamente en la soledad. Además, todas las cuestiones en que se ocupaba Vronsky, ella las estudiaba en los libros y revistas de la especialidad. Así que sucedía a menudo que aquel se dirigía a ella con preguntas sobre agricultura, arquitectura o asuntos deportivos, e incluso acerca de cuestiones de las yeguadas. Vronsky se maravillaba de su memoria, de sus conocimientos, que había comprobado más de una vez, pues incluso al principio, dudando de ello, le pedía confirmación de sus explicaciones, y ella se la daba con gran seguridad, buscándola en los libros correspondientes. Había tomado también gran interés en la instalación del hospital. No solo ayudaba, sino que ella misma había concebido y organizado muchas cosas. Pero de todos modos, su preocupación principal era ella misma, su persona, el deseo de aparecer siempre hermosa a los ojos de su amado, para que no echara de menos todo lo que él había dejado por ella. El deseo, no solo de agradarle, sino de servirle, se había convertido en el fin primordial de su vida. Vronsky se sentía conmovido ante tanta abnegación, pero al mismo tiempo le pesaban las redes amorosas con las cuales Ana quería retenerle. Cuanto más tiempo pasaba, más cogido se sentía en ellas y tanto más deseaba librarse, o al menos probar si estaban estorbando su libertad. Sin este deseo, que aumentaba constantemente de ser libre, de no tener escenas desagradables cada vez que había de salir a la ciudad, para las juntas o las carreras, Vronsky habría estado completamente satisfecho de su vida. El papel que había escogido, de rico propietario de tierras, clase social que debía componer el núcleo esencial de la aristocracia rusa, no solamente lo había encontrado de su gusto, sino que al cabo de medio año de estar viviéndolo le procuraba cada vez mayor placer. Sus asuntos, que le atraían más y más, ocupándole continuamente, llevaban una marcha próspera. No obstante, las enormes sumas que le costaban el hospital, las máquinas, las vacas que había hecho traer de Suiza y muchas otras cosas, Vronsky estaba seguro de que no disminuiría su fortuna, sino que la vería aumentada. Cuando se trataba de la venta de las maderas, trigo, lanas, arriendo de tierras, Vronsky sabía mantenerse firme como el pedernal y obtener precios altos, remuneradores. En los asuntos de administración, tanto en aquella finca como en las demás propiedades, empleaba siempre los procedimientos más sencillos, menos peligrosos, y se mostraba económico y calculador hasta en las cosas más insignificantes.
no obstante toda la astucia y habilidad del alemán, que le llevaba a hacer compras y le presentaba unas cuentas según las cuales al principio en un negocio había más gastos que ingresos, pero que obrando con cautela podía hacerse con menos dinero en la forma que él indicaba y obtener mayores y más seguros beneficios, Vronsky no cedía si consideraba que los gastos eran exagerados. Solamente daba su conformidad a tales dispendios cuando lo que iban a traer o tenían que arreglar era nuevo o desconocido en Rusia y destinado a despertar admiración. Por otra parte, no se decidía a grandes gastos más que cuando tenía las sumas necesarias disponibles sin quebranto de otras atenciones, y para decidirse a estos gastos entraba en todos los pormenores, buscando y rebuscando el mejor empleo de su dinero. Era evidente que con este modo de llevar la propiedad no derrochaba sus bienes, sino que por el contrario los hacía crecer. En el mes de octubre tenían que celebrarse las elecciones de la nobleza en la provincia de Kachin, donde estaban las propiedades de Vronsky, Viazky, Kosnikev, Oblonsky y una pequeña parte de las de Levin. Por las personas que tomaban parte en ellas y otras circunstancias, estas elecciones atraían la atención general. De ellas se hablaba mucho y se hacían grandes preparativos, y habitantes de Moscú, San Petersburgo y aún del extranjero se trasladaron allí para tomar parte en ellas. Hacía mucho tiempo que Vronsky había prometido a Viazky asistir y 10 días antes de las elecciones, que le visitaba con mucha frecuencia, fue a buscarle a sus tierras. La víspera, entre Vronsky y Ana se había producido una discusión con motivo de este viaje. Era el de otoño, el tiempo más triste y aburrido para la vida en el campo. Por esto calculaba Vronsky que su ausencia había de ser desagradable a Ana, y preparado ya para la marcha, se la anunció con una expresión fría y decidida, como nunca empleara hasta entonces con ella. Pero con gran sorpresa suya, Ana recibió la noticia con gran tranquilidad. Solo le preguntó cuándo pensaba volver, y se limitó a sonreír cuando él la miró con atención y sin comprenderla. Vronsky sabía que cuando ella se encerraba en sí misma, de aquel modo, era señal de que había tomado alguna importante resolución y no quería que le descubriesen lo que meditaba. Temía, pues, que ahora se encontrase en este caso, pero deseaba de tal modo evitar una escena de enojosas explicaciones que fingió creer, y en parte lo creía sinceramente, que ella la había comprendido. «Espero que no te aburras», le dijo. «Eso espero yo», dijo Ana. «Ayer recibí una caja de libros de Gautier. No me aburriré». ¿Quiere adoptar ese tono? Tanto mejor, pensó Vronsky. Si no, siempre estaríamos con las mismas historias. Vronsky se marchó, pues, a Kachin sin hablar con Ana. Era la primera vez, desde que habían comenzado sus relaciones, que esto sucedía, pero aunque le inquietaba y le dolía, en el fondo Vronsky se dijo que a pesar de todo, era lo mejor. Al principio será como ahora, pensaba, algo indefinido, vago, luego ella se acostumbrará. De todos modos, puedo dárselo todo, pero no mi independencia de hombre. En septiembre, Levin se trasladó a Moscú para estar presente en el parto de Kitty. Ya llevaba viviendo allí sin hacer nada un mes entero, cuando Sergio Ivanovich, que se ocupaba de la propiedad de su hermano en la provincia de Kachin y que tomaba gran interés en la cuestión de las futuras elecciones, se presentó allí, requiriéndole para ir a votar, ya que tenía derecho a ello en la comarca de Selesnov. A Levin le interesaba ir a Kachin por tener allí pendiente un asunto de una hermana suya que vivía en el extranjero, relacionado con una tutela y la obtención de una cantidad en concepto de indemnización. Levin estaba indeciso, pero Kitty, que veía que su marido se aburría en Moscú, le aconsejó ir y, hasta sin consultarle, puesto que esperaba una negativa, le encargó el uniforme de la nobleza. El gasto de 80 rublos que costó el uniforme determinó a Levin ir a Kachin a intervenir en las elecciones. Llevaba ya 6 días en aquella provincia asistiendo diariamente a la reunión e intentando a la vez arreglar los asuntos de su hermana, que no se enderezaban, sin embargo, de ningún modo. Los representantes de la nobleza estaban todos muy ocupados en las elecciones y resultaba imposible arreglar un asunto, por sencillo que fuese, como aquel que gestionaba Levin, que dependía del tutelaje. Y para el otro asunto, la indemnización, encontraba también obstáculos. Tras prolongadas gestiones, consiguióse hallar la solución,
y estaba ya el dinero preparado, pero el notario, aunque hombre muy amable y servicial, no pudo entregar el talón porque necesitaba la firma del presidente, el cual se hallaba en las sesiones de las elecciones y no había otorgado poderes a nadie. Todas estas gestiones, el ir de aquí para allá, el hablar con hombres muy amables que comprendían lo desagradable de la posición del solicitante pero no podían ayudarle, todo esto, que no daba resultado alguno, producía en Levin un sentimiento penoso, parecido al fastidioso estado de debilidad que se siente cuando se quiere emplear la fuerza corporal en un sueño. Lo había experimentado con frecuencia mientras hablaba con el abogado, el hombre más bondadoso que pudiera hallarse, el cual hacía todo lo posible e imaginable, sin omitir ningún medio que pudiera sacar a Levin del apuro. «Pruebe esto», decía, «vaya a tal parte», y formulaba un plan tan completo como era posible para salvar el obstáculo fatal que se oponía a la solución. Pero enseguida añadía, «No creo, sin embargo, que consiga nada, pero pruebe». Y Levin probaba, iba allí donde le indicaba. Todos eran buenos y amables, pero resultaba que aquel obstáculo que quería evitar se levantaba de nuevo desbaratándolo todo. Lo que sobre todo le molestaba, lo que no podía comprender de ningún modo, era con quién estaba luchando, a quién aprovechaba que aquel asunto no se ultimase. Parecía que nadie, ni siquiera su mismo abogado, lo supiera. Si Levin hubiera podido comprenderlo, como comprendía, por ejemplo, que para llegar a la ventanilla de la estación de ferrocarril es preciso esperar turno, no se habría sentido tan molesto y enojado. Pero nadie sabía o no quería explicarle por qué existían aquellas dificultades que tanta contrariedad le producían. No obstante, Levin, desde su casamiento, había cambiado mucho de carácter, era paciente, y si no comprendía por qué todo estaba arreglado de aquel modo, se decía con toda tranquilidad que sin saberlo todo no se podía juzgar, y que probablemente sería sin duda necesario que fuera así, y procuraba no indignarse. Ahora, estando presente en las elecciones y tomando parte en ellas, Levin tampoco formaba juicio alguno, y al contrario, procuraba comprender lo mejor posible aquellas cuestiones de las cuales hombres honrados y a quienes respetaba se ocupaban con tanta seriedad e interés. Desde su casamiento, a Levin se le descubrían muchos nuevos y serios aspectos de la vida que antes, por su manera superficial de considerarlos, le parecían despreciables. Así, suponía ahora también una gran importancia a las elecciones y se esforzaba en descubrirla. Sergio Ivanovich le explicó su significación y la trascendencia del cambio que esperaban de ellas. El representante provincial de la nobleza tenía en sus manos, según la ley, muchos e importantes asuntos, las tutorías, por una de las cuales sufría Levin ahora, las enormes sumas de los nobles, las escuelas mixtas, femeninas, masculinas y militar, la educación popular para el nuevo orden de cosas y, por fin, el Zemstvo. El entonces presidente de la nobleza, Snetkov, era un hombre a la antigua, recto y sincero, un hombre que había gastado su fortuna haciendo muchas buenas obras, bondadoso, honrado a su modo, pero que no comprendía las necesidades del nuevo tiempo. En todo y siempre se ponía de parte de los nobles y obstaculizaba abiertamente la educación popular y daba al Zemstvo, que tanta importancia había de tener, un espíritu de casta. Por ello, en el lugar de este representante de la nobleza tenían que colocar un hombre moderno, culto, activo, completamente nuevo en aquel ambiente, y que llevara las cuestiones en forma de poder sacar de los derechos otorgados a la nobleza, no como tal, sino como elemento del Zemstvo, todas las ventajas de autonomía que fuera posible. En la rica provincia de Kachin, que siempre iba delante de las otras en estas cuestiones, estaban las fuerzas necesarias para llevar el asunto con provecho y de modo que sirviera de ejemplo a otras provincias y a toda Rusia. Por esto tenían gran importancia aquellas elecciones, en las que se proponía nombrar presidente, en lugar de a Snetkov, a Viazki, o aún mejor, a Nevidovsky, catedrático, hombre extraordinariamente inteligente, gran amigo de Sergio Ivanovich. La sesión inaugural la abrió el gobernador con un discurso en el que exhortó a los nobles a que eligieran los funcionarios no por simpatía personal, sino por sus méritos y mirando el bien de la patria. Añadió que él, el gobernador, su esposa y la alta nobleza de Kachin cumplirían, como en otras ocasiones, tan sagrado deber y no traicionarían la honrosa confianza del monarca.
Al terminar su discurso, el gobernador se dirigió a la salida y los nobles le siguieron entre gran animación, hasta con entusiasmo, y le rodearon mientras se ponía la pelliza y hablaba amistosamente con el presidente de la nobleza. Levin, que deseaba comprenderlo todo y no dejar que escapase nada a su atención, estuvo allí, entre la gente, y así pudo oír cómo el gobernador decía: «Haga el favor de decir a María Ivanovna que mi mujer siente mucho que tenga que ir al asilo». Luego, los nobles se pusieron sus abrigos y se dirigieron a la catedral. En la catedral, levantando el brazo con los demás y repitiendo las palabras del arcipreste, Levin juró firmemente cumplir sus deberes según los deseos del gobernador. Las ceremonias religiosas impresionaban siempre a Levin, y cuando pronunció las palabras «beso la cruz» y vio que la gente allí reunida, viejos y jóvenes, repetían lo mismo, se sintió conmovido. Al día siguiente y durante el tercero se trató de las cuentas de la nobleza y del colegio femenino. Eran asuntos que, según Sergio Ivanovich, no tenían ninguna importancia, y Levin, ocupado en los propios, dejó de asistir a la reunión. El cuarto día, en la mesa presidencial se procedió a la revisión de las cuentas de la nobleza de la provincia. Y entonces, por primera vez, hubo lucha entre el partido nuevo y el viejo. La comisión a la cual estaba confiado comprobar las cuentas informó que estaban conformes, justas. El presidente de la nobleza se levantó y, con los ojos humedecidos por las lágrimas, dio las gracias a los nobles por la confianza que le otorgaban. Los nobles le aplaudieron con entusiasmo y le estrecharon la mano. Pero en aquel momento, uno de los partidos de Sergio Ivanovich dijo que él había oído decir que la comisión no había revisado las cuentas, considerando esto una ofensa al presidente. Uno de los miembros de la comisión, imprudentemente, confirmó el hecho. Seguidamente, un señor pequeño y muy joven, en apariencia inofensivo, pero vivo de genio, batallador y dialéctico, dijo que al presidente de la nobleza le había resultado agradable dar informe de las cuentas, pero que la delicadeza excesiva de los miembros de la comisión le había privado de esta satisfacción moral. Los miembros de la comisión renunciaron a su declaración y Sergio Ivanovich comenzó a demostrar lógicamente que era preciso declarar que las cuentas habían sido comprobadas o que no lo habían sido, y desarrolló detalladamente este dilema. A Sergio Ivanovich le replicó un orador muy elocuente del partido contrario. Luego habló Viazki y de nuevo el joven batallador. La discusión duró largo tiempo y terminó sin que, en resumen, ocurriera nada. Levin estaba sorprendido de que sobre aquello se discutiera tanto, sobre todo porque, cuando preguntó a su hermano si efectivamente había habido malversación de fondos, Sergio Ivanovich le contestó: «Oh, no, es un hombre honrado, pero este modo de obrar, tan antiguo, de gobernar paternalmente como en familia los asuntos de la nobleza, hay que cambiarlo». Al día siguiente habían de celebrarse las elecciones de los presidentes comarcales, y la jornada, en algunas comarcas, resultó bastante tumultuosa. En la de Selesnov, Viazki fue elegido sin votación, y aquel día se dio en su casa una espléndida y alegre comida. Al sexto día debían celebrarse las elecciones de presidente provincial de la nobleza. Las salas grandes y las pequeñas estaban llenas de nobles vestidos de diferentes uniformes. Muchos de ellos habían llegado allí aquel mismo día. Conocidos y amigos que no se habían visto desde hacía mucho tiempo, unos venidos de Crimea, otros de San Petersburgo, otros del extranjero, se encontraban en las salas. Los debates se celebrarían cerca de la mesa presidencial, bajo el retrato del emperador. Los nobles se agrupaban en dos partidos. Por la animosidad y desconfianza de las miradas, por las conversaciones, interrumpidas cuando se aproximaba gente del otro bando, y porque algunos se iban entonces, hablando en voz baja, hasta el pasillo lejano, se veía que cada partido ocultaba secretos al otro. Por su aspecto exterior, los nobles se dividían en dos clases. Los viejos llevaban sus antiguos uniformes de nobleza, con espadas y sombreros, o los uniformes correspondientes a sus empleos en la marina, la caballería o la infantería. Los uniformes de los viejos nobles estaban hechos al estilo antiguo, con pliegues sobre las sombreras. A muchos les estaban pequeños, cortos de talla o estrechos, como si sus portadores hubieran crecido desde que les habían sido confeccionados. Los jóvenes llevaban uniformes desabrochados con el talle bajo, anchos los hombros, chalecos blancos, o bien los uniformes con cuellos negros y laureles bordados, distintivo del Ministerio de Justicia.
Los uniformes de la corte que aquí y allá adornaban la sala pertenecían al partido joven. Pero la división en jóvenes y viejos no coincidía con la agrupación en partidos. Como observó Levin, algunos de los clasificados como jóvenes por su vestir pertenecían al partido viejo, y al contrario, algunos de los nobles más viejos hablaban en voz baja con Biaski, y se veía que eran adictos a este, de los más decididos partidarios del partido nuevo. Levin había seguido a su hermano hasta una sala pequeña, donde los de su grupo fumaban, bebían, tomaban bocadillos y charlaban. Se había acercado a uno de los corros y escuchaba su conversación, y ponía en tensión todas sus fuerzas tratando de comprender lo que decían. Sergio Ivanovich estaba en el centro del grupo. Ahora escuchaba a Biaski y a Glustov, el presidente de otra comarca, que pertenecía también a su partido. Glustov no quería ir a pedir a Snetkov que se presentara a la elección, y Biaski trataba de convencerle, explicándole la conveniencia de hacerlo. Sergio Ivanovich, por su parte, dio su aprobación a aquel plan. Levin no comprendía para qué querían pedir al partido enemigo que presentase a la elección a aquel a quien querían derrotar. Esteban Arcadievich, que acababa de tomar un bocadillo y beber, secando su boca con un pañuelo perfumado, de batista con rayas en el borde y que vestía uniforme de gentilhombre, se acercó a ellos. «Estamos en nuestro puesto, Sergio Ivanovich», dijo, alisándose las patillas. Y escuchando lo que hablaban, apoyó la opinión de Biaski. «Basta tener una comarca, la de Biaski, que pertenece abiertamente a la oposición», dijo, en palabras bien comprensibles para todos menos para Levin. «¿Qué? Costia, parece que vas tomando gusto a estas cosas», añadió Sergio Ivanovich, dirigiéndose a Levin y tomándole el brazo. Levin, en efecto, se habría alegrado de tomar gusto a aquella cuestión, pero no pudo comprender de qué se trataba, y separándose unos pasos de los que hablaban, expresó a Esteban Arcadievich su sorpresa de que pidieran al presidente provincial que presentase su candidatura. «Oh, santas implícitas», dijo Esteban Arcadievich, y explicó a Levin claramente y en pocas palabras de qué se trataba. ¿No comprendes que con las medidas que hemos tomado es preciso que Snetkov se presente? Si Snetkov renunciara a presentarse, el partido viejo podría escoger otro candidato y desbaratar nuestros propósitos. Si el distrito de Biaski es el único que se abstiene de pedir que se presente, habrá empate, y entonces nosotros lo aprovecharemos para proponer un candidato de los nuestros. Levin no comprendió bien lo que explicaba su cuñado y quiso pedir algunas aclaraciones. Pero en aquel momento, entre ruidosas conversaciones, se dirigieron todos a la sala grande. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿A quién? ¿La confianza? ¿A quién? ¿Deniegan? No es confianza, es que niegan a Flerov. ¿Qué es esto de que está juzgado? Así nadie tendrá derecho. Es una vileza, la ley. Oyó Levin gritar por todas partes, y junto con todos, que se apresuraban no sabía hacia dónde, y que al parecer tenían que oír algo y no sabía qué, se dirigió al gran salón, y casi llevado en vilo por los otros nobles, se acercó a la mesa de las elecciones provinciales, junto a la cual discutían el presidente de los nobles, Biaski y otros cabecillas.